para continuar con otros temas. Sí, mañana. Esto que da a conocer el presidente López Obrador al final de la conferencia mañanera es devastador. Es un artículo que en efecto publica Álvaro Delgado en la revista Proceso de este fin de semana sobre el financiamiento de esta organización, Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, de Claudio X González. Bueno, esto lo devela, el mismo presidente lo exhibe en la conferencia de prensa mañanera para hablar precisamente de esos grupos, para que se pueda conocer a nivel nacional, ya que la conferencia de prensa mañanera tiene un gran alcance, usted lo sabe perfectamente, millones de personas ven la conferencia mañanera del presidente López Obrador, y en esta el presidente pues da a conocer que en efecto, si tiene tanto éxito, por decirlo así, si tiene tantos fondos, si continúa operando con muchísima fuerza esta organización, que él mismo le llama Mexicanos a favor de la corrupción, así le llama al presidente López Obrador, es porque, en todo caso, hay una serie de empresarios no muy transparentes, no muy con el lema de o el título de esta organización que los patrocinan, ¿no? Y que se han caracterizado precisamente por corrupción, por irregularidades y etcétera. Dice el presidente López Obrador que lo que hacen simple y sencillamente es destinar el dinero que tenían, en todo caso, que tendría que pagar en impuestos, como deducible. Deducen de impuestos el dinero que le dan a la organización. Como la organización supuestamente es una organización sin fines de lucro, bueno, usted lo sabe perfectamente, la ley fiscal establece que puede ser deducible de impuestos. Y que así le hacen, así de sencillo, ¿no? De buenas a primeras, pues agarran una muy buena lana y se la dan a Claudio X González para que él pueda seguir con esta organización con la que usted también lo sabe perfectamente, consiguieron presentar más de 1,000 amparos en contra del aeropuerto de Santa Lucía. Y lo más interesante es que lee algunos, pero no todos, de los empresarios, de las empresas que favorecen, que son como les llama Álvaro Delgado, el periodista Álvaro Delgado, que son, pues, ¿cómo ponerlo? ¿Cómo aclararlo así? Padrinos, así lo dice él, padrinos de Claudio X González. Y escuchamos al dueño, por ejemplo, de PISA, esta farmacéutica que tanto, pues, supuesto daño causó a la hacienda mexicana. Era una de las distribuidoras de gobiernos pasados, como el de Peña Nieto, como el de Felipe Calderón, gobiernos en los que se pagaba sobreprecio los medicamentos, de todos modos había escasez, y se habla de medicamentos pues de baja calidad que se consumían en México, debido a que les pagaban, bueno, eran estas porquerías políticas que hacían, ¿no? Bueno, pues el dueño de PISA está entre estos, junto con otros, ¿no? Los que tienen la concesión de Starbucks, daba a conocer ahí el presidente, muchas situaciones verdaderamente irregulares. Pero ¿sabe qué? Eso no fue en definitiva el momento más interesante de la conferencia de prensa mañanera, si le soy perfectamente honesto. En mi parecer, creo que era lo interesante, lo que buscaba escuchar la gente, y mucho de lo que vamos a platicar hoy, ¿eh? Pero mire, hay que hablar de la cuestión con los Estados Unidos. Con eso comenzábamos aquí en Sin Censura. Hablábamos de cómo es que en los medios de comunicación tradicionales aquí en los Estados Unidos le dan el triunfo a Joe Biden como presidente electo. Y es algo que ha venido ocurriendo desde siempre. Associated Press, que es una agencia de información, una agencia de noticias, es la que determina, primero que nadie, por los conteos, pues quién es el presidente de los Estados Unidos. Después, la autoridad electoral permite que sus delegados el 14, en este caso el 14 de diciembre, determinen en efecto la comprobación de estos resultados. Así de sencillo. Esto sí es así. Sin embargo, esta elección ha sido extremadamente controvertida por las diferencias que existen en los porcentajes. Usted sabe perfectamente que en los Estados Unidos tienen este sistema de colegios electorales en los que todos los 50 estados, excepto 2, es decir, 48 estados de la Unión Americana, otorgan su número de votos electorales a aquel que gane las elecciones en dicho estado. Es decir, si usted tiene un estado como Alaska, que proporciona 3 votos electorales, el que gane Alaska
se lleva esos 3 votos electorales en el conteo final. Mientras que en California, que tiene 55 votos electorales, el que gane California se lleva los 55 votos electorales. Una situación que para muchos sigue siendo verdaderamente, pues no solo incómoda, sino verdaderamente antidemocrática. Bueno, en estos resultados ha habido mucha controversia debido a que en algunos estados la diferencia ha sido de menos de 0.1%. Imagínese usted, menos de 0.1%. Y el fin de semana, se lo habíamos platicado, lo hemos venido platicando, el sábado muy temprano, la agencia Associated Press, la prensa asociada, da a conocer que Joe Biden gana Pensilvania, gana Nevada y con esto pues ya gana las elecciones de los Estados Unidos. Mucha gente ha salido a decir que esto pues no es final. El mismo presidente Donald Trump asegura que se trata de un fraude y comienza el discurso incendiario y por eso es que la situación es muy complicada aquí en los Estados Unidos. Varios también líderes del mundo han salido a reconocer a Joe Biden como el presidente de los Estados Unidos, el presidente electo. Y en México se han dedicado de una forma de lo más, como siempre, ¿no? Asquerosa, los mismos de siempre, los politiqueros, las personas en el poder, sus voceros en los medios de comunicación tradicionales, usted lo sabe perfectamente, estos pseudo periodistas y pseudo intelectuales, pues han ocupado esto como una forma de atacar, han aprovechado, ¿no?, esta situación como otra forma para atacar a López Obrador. Mire, pase lo que pase, lo utilizarán. Cada semana pues se viene, no sé, ¿no?, lo de la Guardia Nacional, se viene lo de los fideicomisos, cada vez es algo, ¿no? Y utilizan a los medios de comunicación para este tipo de situaciones. Desde muy, muy temprano, antes de la conferencia de prensa mañanera, le compartíamos al menos los títulos de todas las columnas de esos impresentables como Carlos Loret de Mola, como Raimundo Rivapalacio, como Zuckerman, etcétera, 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 ¿no? Todos estos que pues generalmente están de parte de la esfera del poder y no de la gente de a pie, del mexicano y la mexicana de a pie, todos ellos criticando a López Obrador por no dar una felicitación todavía al pues en el que sería en todo caso de acuerdo a la agencia AP, a Associated Press, el presidente electo de los Estados Unidos. Y durante la conferencia de prensa mañanera, con una risita, la reportera de Radio Fórmula le recrimina al presidente López Obrador, Sara Pablo, le recrimina, le digo, es que fue una risita, yo no entiendo como para qué, ¿no? Y lo que decimos aquí en Sin Censura, que la risita es la que calienta. Pero bueno, no creo que le haya calentado el mismo presidente del Obrador, pero con una risita, Sara Pablo le recrimina a López Obrador que no haya felicitado a Joe Biden luego de que los medios tradicionales de los Estados Unidos pues ya lo dieran como ganador frente a Trump. Sara Pablo es corresponsal de Radio Fórmula, un Radio Fórmula que muy, muy temprano usted tiene, y le agradezco yo que esté usted con nosotros aquí, a un Ciro Gómez Leiva, y más tarde tiene un programa con Joaquín López Dóriga. Pero bueno, ahí nada más para ponerlo como contexto. El presidente le dice a Sara que qué bueno que se lo menciona, que quiere dejar de manifiesto e informarle al pueblo de México que en cuanto a las elecciones de los Estados Unidos, la postura del gobierno que representa es la de esperar que las autoridades encargadas del proceso electoral decidan sobre el ganador de la presidencia. Aseguró que en su gobierno no pueden actuar de manera imprudente, que no solo es un asunto de forma, sino de fondo, que él como presidente de la República tiene la facultad y la obligación de ajustarse al mandato constitucional en cuanto a política exterior, y es muy claro el artículo 89 de la Constitución en su fracción 10ª, la cual establece la no intervención y autodeterminación de los pueblos. En esencia, lo que decía el presidente Benito Juárez, cita el presidente López Obrador, el respeto al derecho ajeno es la paz. Que en su gobierno no se pueden inmiscuir en otras naciones, consignó que, pues en efecto, hay una excelente relación con el gobierno del presidente Trump, porque había una relación de respeto y de no intervención, pero que no hay alguna diferencia con el candidato del Partido Demócrata, con quien hasta lo reconoce, dice, como con quien podría ser el posible presidente electo. Dice el presidente López Obrador, no tenemos ningún problema con el señor Biden. Dice, incluso lo conocí hace 8 o 10 años, creo que don David tiene la foto por ahí. No sé si la tenga por ahí don David.
la foto del presidente, en ese entonces todavía candidato López Obrador, con Joe Biden. Ahí lo está viendo usted en pantalla, ¿no? O sea, eso es lo interesante, lo que se tiene que platicar al respecto. De esto dice el presidente López Obrador que, pues vamos, no hay diferencias, que lo único que tienen en su gobierno, que hacer en su gobierno es actuar con prudencia y que van a reconocer lo que decidan las instancias electorales. Sara Pablo de Radio Fórmula insistió en recriminarle a López Obrador si no va a dañar esto la relación con los Estados Unidos, el que no reconozca a Joe Biden. El presidente le dice, no, pues no va a haber ningún problema porque se tiene que actuar con responsabilidad y respeto. Dice, a ver, hay que pensar en los que votaron por un partido y los que votaron por el otro. No se puede actuar con imprudencia, pues ya se va a saber quién va a ser el próximo presidente y entonces en ese momento, cuando sea completamente oficial por la autoridad electoral, incluso por las cortes, como dice el mismo Trump, pues establecerán una relación con el nuevo gobierno, una relación que no puede ser mala, pero no se pueden meter, dice López Obrador. Eso de pronunciarse es como si en su gobierno fueran jueces electorales. Y en la Constitución se establece que tenemos que ser respetuosos y no intervenir desde México. Menciona el caso de lo que ocurre en Bolivia el año pasado. Dice que fue gravísimo, que pensaba que no se iba a restablecer la vida democrática, se pensaba que no se iba a restablecer la vida democrática y que se iba a desatar por entero, vamos, iba a acabar la democracia ahí, pero bueno, ayer, usted lo sabe perfectamente, Luis Lucho Arce toma posesión como presidente de Bolivia, con el mismo partido del presidente Evo Morales. Esto luego de una elección democrática. Cuestiona el presidente López Obrador por qué hay tanta ansia, por qué hay tanta desesperación, hay que ser prudentes. Dice que en efecto sus opositores están aprovechando para decir que no están haciendo bien las cosas, pero para él, para su gobierno, tienen que actuar con responsabilidad y apego a principios. Dice, esos intelectuales orgánicos a los que yo llamo pseudointelectuales, del régimen de corrupción, Krause, Aguilar Camín y todos estos, pues siguen planeando situaciones y planteando que por qué no se pronuncian, por qué no felicitan a Biden. Y el presidente insiste, todavía no termina el proceso electoral. Dice que no quiere que se compare esta situación con otra, más que en el fondo. No tanto en la forma. Dice que recuerda que en 2006 la política de los diplomáticos, de esos así les llama afanositos, armaron todo para que empezaran a reconocer las elecciones sin contar los votos y que Rodríguez Zapatero hasta reconoció a Calderón, salió felicitando a Calderón desde España, ¿no? Y eso también fue terrible. Rodrigo Zapatero llega y felicita a Calderón sin que en 2006, usted lo sabe perfectamente, hubiera una determinación. Mientras todo esto ocurría, los corresponsales de La Fuente pues estaban con muchas cuestiones, preocupados porque está muy interesante esto de lo que se está platicando. Isabel González de Grupo Imagen le cuestiona al presidente López Obrador qué le recomendó Marcelo Ebrard en cuanto a reconocer o no a Biden. El presidente le dice que sí, en efecto, como su canciller, pues sí tienen que intercambiar puntos de vista y que esto, lo que platican ellos es que obviamente lo iban a utilizar sus opositores con la mala leche y mentira de que no quieren a Biden y que están a favor de Trump, pero que se iban a quedar solos. Que sobre eso de que ya están todos los países manifestando, se dijo que pues está chido, así no dijo está chido, ¿no? Pero está chido, son libres, pero hay que insistir con el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción 10ª, en la que un presidente no puede intervenir en políticas de otro país y debe haber autodeterminación de los pueblos, así de sencillo. Insiste el presidente con que hay una muy buena relación con los Estados Unidos, que es un asunto de principios lo que se está poniendo por delante, que a pesar de lo que ha dicho de Obama hacia la población inmigrante, que pues no les fue tan bien con las deportaciones, él no tiene nada en contra de Joe Biden o algo en contra de Donald Trump, que simplemente están esperando el resultado. Dice, si nosotros no respetamos la decisión de otros pueblos y nos metemos en cuestiones internas, ellos van a querer hacer lo mismo. Y puso el ejemplo de Trump. Dijo, a ver, Trump plantea que puede enviar tropas a México después del Culiacanazo, ¿no? Y la respuesta
del gobierno de México, la respuesta del presidente López Obrador es muchas gracias, pero no. Y que tiene que reconocer que Trump tomó una decisión, nunca tomó una decisión sin consultarles, y en efecto usted pues, lo sabe perfectamente, los infantes de Marina no invadieron México como quería Diego Sinue Rodríguez, disculpe usted. ¿Se acordará usted que él quería, imagínese, el ausente gobernador de Guanajuato quería que mandaran infantes de Marina estadounidenses a su estado? Imagínese. Imagínese nada más. Bueno, pero así son los panistas. Para ellos es fantástico este tipo de situaciones. El presidente insiste que como presidente, valga la redundancia, no se puede convertir en juez y decir ya ganó este candidato, ya ganó el otro. Dice que en caso de que se defina que ganó Biden, no van a permitir lo que permitió Calderón con Rápido y Furioso, eso en tiempos de Obama, ¿no? Pero que están seguros en su gobierno que ni siquiera se van a atrever a planteárselo. Qué interesante es esto, ¿eh? Que ni siquiera están interesados en planteárselo. Dice, miren, hace 4 años, dice López Obrador, hubo una gran cargada a favor de la señora Clinton. Medios de comunicación mexicanos, el gobierno mismo, pues hacía a favor de Hillary Clinton. Dice el presidente López Obrador que el mismo gobernador del Banco de México, Carstens, que es el ídolo de los tecnócratas y neoliberales, aseguró que si ganaba Trump iba a haber un huracán fase 5, ¿no? En materia económica, que en el Congreso de México en ese entonces hasta se pusieron playeras a favor de un partido y claro que se fue creando un ambiente muy hostil, muy hostil. ¿Ya tiene las fotos, don David? Mire, creo que, no sé si, bueno, aquí hay que aprovechar, ¿eh? Esta foto que está poniendo en pantalla, en la que sale Mariana Gómez del Campo, hay que decir que entre estos está Zoé Robledo, ¿eh? Ahí está Zoé Robledo junto a Mariana Gómez del Campo, ¿eh? Híjole, eso no, mire, aquí en Sin Censura no nos vamos a quedar callados. Ese es Zoé Robledo, ¿eh? Ese es Zoé Robledo. Pero bueno, ahí lo evidencia el presidente López Obrador y aquí pues lo platicamos con muchísimo gusto, sin ningún problema. Bueno, se pusieron estas playeras a favor de un partido y esto crea un ambiente muy hostil. Dice el presidente López Obrador, yo tuve que salir en la noche a decir que no iba a pasar nada, que no había nada que temer, porque en efecto la gente estaba preocupada por lo que había dicho Carstens. Insiste con que en su gobierno no están adheridos a ningún partido en el extranjero, que su partido es el Partido de México y están actuando a partir de lo que ordena la Constitución. Dice, solicita al pueblo de México que no teman porque se respeta a su gobierno en el mundo, ya que no es un gobierno impuesto como el de Calderón, porque el pueblo fue el que eligió este gobierno de forma democrática, porque es un gobierno legal y legítimamente constituido, y porque es un gobierno con autoridad moral, y eso le da autoridad política. Así lo da a conocer el presidente López Obrador. Fue una conferencia extremadamente larga, usted lo sabe. Voy a nada más a irme a un tema antes de darle la palabra a mis compañeros, porque creo que vale la pena que lo platiquemos. La intervención del reportero de El Universal, de quien, mire, le ofrezco una disculpa, no conozco su nombre. No conozco su nombre, no lo conozco yo a él, pero sé que es el reportero del Universal. Usted sabe que en las formas del periodismo, sí hay formas del periodismo, si uno es profesional, pues uno llega a una conferencia de prensa y para establecer un diálogo con su interlocutor, se levanta, da su nombre, su medio de comunicación y así, ¿no? Pero bueno, aquí como escondiéndose, lo digo con mucho respeto, pero pues como escondiéndose, el reportero del Universal, de cuyo nombre no sé, cuyo nombre no conozco, le dijo a López Obrador que hoy se da a conocer, ni siquiera dice hoy se da a conocer en el Universal, no. Dice, hoy se da a conocer que su secretario particular, Alejandro Esquer Verdugo, presuntamente pagó empresas fantasma para la campaña electoral de 2018. Y bueno, pues esto es devastador, obviamente. Esto lo vamos a estar investigando aquí en Sin Censura, por supuesto. ¿Qué pasó ahí? Pero es la nota que traen de 8 columnas en el periódico El Universal. El presidente dice, bueno, no sabía esto de Esquer Verdugo, pero es parte de la campaña contra su gobierno del otro pasquín inmundo, El Universal. Ya hablaba, hace unos momentos antes había hablado del pasquín inmundo
Reforma. Dice, bueno, esta es otra campaña contra su gobierno del otro pasquín inmundo, el Universal. Dice que tanto Alejandro Junco como Hilio Ortiz, Alejandro Junco es el dueño de Reforma, Hilio Ortiz es el dueño del Universal, son los líderes morales y espirituales de Frena 1 y Frena 2, y que le sigue ofreciendo pues una maquita ahí en el Zócalo. Con todos, dice, este diario, el Universal, se ha entendido muy bien, menos con él, que a todos el Universal les ha quemado incienso, ¿no? A Peña Nieto, lo veíamos desde la vez pasada, a Peña Nieto le quemaban su incienso, a Calderón, a todos les queman su incienso estos señores, ¿no? Muy interesante, ahí lo ponen. Lo da a conocer el presidente López Obrador, excepto a él, ¿no? Pero que está bien, ¿no? Que hicieron esto de obedecer y callar y les fue muy, muy bien, pero que en su gobierno no habrá censura, no habrá censura. Y aprovechó, al hablar de la censura, esto es muy interesante, señoras y señores, cuestionó a los medios estadounidenses por censurar a Trump. El presidente López Obrador cuestionó que cómo está eso, de que en el país de las libertades, de la prensa libre, aquí en los Estados Unidos, de repente censuran al presidente. Dijo que no es cualquier cosa. Y puso esta frase que se le atribuye a uno de los principales representantes de la Ilustración, no me acuerdo a quién se lo atribuyen, pero no es de él, es de otro personaje. Yo al hacer la investigación le voy a dar los nombres en algún momento, pero bueno, esta frase creo que se la ponían a Rousseau. Ahora le digo de quién es esta frase, porque no es de uno de los principales representantes de la Ilustración, sino de otro, Voltaire. Se la atribuyen a Voltaire, pero no es de Voltaire. Voltaire la retoma de otra persona. Bueno, en las escuelas algunas veces le dirán que es de Voltaire, ¿no? Esta frase de, podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Bueno, ¿saben quién? Por cierto, lo citó en algún momento con Vicente Serrano, Sergio Mayer, que en lugar de decir Voltaire decía Voltaire o algo así. O sea que no sabía de este ilustrador y pues nomás lo leyó ahí sin saber quién era realmente Voltaire, ¿no? Así de sencillo, pero bueno, muy interesante lo que puede decir el presidente. ¿Y por qué es interesante esto? Por cierto, Voltaire, eso sí, no se nos vaya por ahí, es el apodo, es el seudónimo de François-Marie Arouet, ¿no? Entonces, para que no nos vayamos tampoco con la finta, así como Lenin era el seudónimo de Vladimir Ilich Ulyanov, Voltaire es el seudónimo de François-Marie Arouet, ¿no? Entonces, ahí lo tiene usted. Pero bueno, le decía yo que hasta el presidente López Obrador, y esto le va a costar muchísimas críticas, ya lo estoy viendo yo, y estoy seguro que usted también lo está viendo, le va a costar muchísimas críticas que haya criticado él, cuestionado él a los medios estadounidenses por censurar a Trump. Yo insistí este fin de semana al hablar con muchas personas aquí en los Estados Unidos en que por mucho que estemos en contra del presidente Donald Trump, por mucho que haya dicho cosas terribles, pues de todos modos si da un mensaje a la nación, yo como público soy el que decide si le cambio de canal. ¿Qué chingadera es esa de que todos al unísono se marcan por teléfono? Oye, vamos a cortar a Trump, ¿no? Sí, ¿cómo no? Vamos a hacerlo en NBS con Telemundo ya, ¿no? También acá en Univisión. Pues nosotros en NBC, en CBS también lo vamos a hacer. También, pues aquí también en ABC. Y ya, ¿no? Y ponen ahí a Jorge Ramos y lo regañan. ¿Vas a cortar la transmisión, Jorge Ramos? A ti, que ya Calderón, vamos a cortar la transmisión y van a decir que la cortamos porque son puras mentiras. Y como son líneas, pues obviamente es lo que hacen, ¿no? Todos, esa vez, la semana pasada usted escuchaba, porque se lo pusimos aquí en Sin Censura, cómo Ilia Calderón y Jorge Ramos cortan la transmisión diciendo que son puras mentiras, ¿no? De lo de Trump. Pero los pobres, si usted ve la imagen, los dos se ven bien asustados. Es que así los tratan en los medios corporativos. Los tratan con la punta del seguro, les pusieron una advertencia y dura para que lo cortaran así como debiera de ser. Yo los vi a los dos hasta pues angustiados, ¿no? Ni modo, lo que es estar dependiendo de una corporación. Así de sencillo. Y mire, otra de las cuestiones, lo que le decía del Universal, es esto que pasa con Pío López Obrador, que supuestamente eso dice el Universal, y con este reportero que no conozco su nombre,
Dicen que la Unidad de Inteligencia Financiera no encontró algún tipo de irregularidad con Pío López Obrador, y esto pues obviamente sería muy negativo para el gobierno del presidente López Obrador, que en efecto, pues imagínese usted, vemos imágenes, vemos videos de el hermano del presidente recibiendo fajos y fajos de billetes, pues nosotros como mexicanos decimos, ¿qué chingados está pasando? Videos que compartió Loretito, dinero que recibe también de David León, no se nos vaya por ahí, así de sencillo, ¿no? Y esto, señoras y señores, esto que ocurre, pues obviamente es parte de esta campaña. Y yo aquí se lo digo, y en Sin Censura seguimos exigiendo cuentas claras con Pío López Obrador, y nos parecen muchas chingaderas las que ocurren a su alrededor. Desde la semana pasada el presidente dice, a mí, miren, a mí no me comparen con mi hermano, yo no tengo hermanos, yo no tengo hijos más que mi hijo menor de edad, yo no tengo esposa, si tiene, pero bueno, yo estoy para servir a México, así de sencillo. Y esto simplemente lo que busca es embarrar a López Obrador. Dice el presidente que pues él, trátese de amigos o de familiares, él no va a ser tapadera de nadie. Así fue como concluye la conferencia de prensa mañanera. Hay muchos puntos que voy a estar platicando con mis compañeros. Mire, se nos está yendo el tiempo como agua, ya nos van a dar las 10 horas del centro de México, hora del centro de los Estados Unidos, así que vámonos tendidos como bandidos. Bueno, no como bandidos, no, como Claudio X González, no. Vámonos tendidos como amigos. Por eso